Máquinas pensando nos llevan más allá. Nuevas perspectivas, un futuro de verdad. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de IA. El programa de hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de la transformación empresarial y la inteligencia artificial y exploraremos cómo estas herramientas pueden llevar a tu empresa a un siguiente nivel. Para ello, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Lisbeth Guerra en el área de inteligencia organizacional, quien nos compartirá su visión y experiencia en este campo. La doctora Lisbeth Guerra es postdoctora en gestión del conocimiento en el convenio RIED, Red de Investigadores de Educación de América y el Caribe. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, España. Magíster en Administración, mención Gerencia General. Licenciada en Sociología, docente titular de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, jefe de la unidad de postdoctorado de la UNEYES, es investigadora acreditada por el Observatorio Nacional de Ciencias y Tecnología, conferencista nacional e internacional, posee varias publicaciones en las que se pueden destacar su libro Construyendo una organización inteligente, cómo aplicar la inteligencia organizacional para crear un perfil competitivo sólido. También tiene su libro Emergencia de nuevos patrones de investigación científica, giro epistémico hacia la complejidad. No podemos dejar pasar el trama epistémico emergente en la nueva arquitectura científica, posmodernidad, complejidad, transcomplejidad y ciencia de red. Así que para iniciar, doctora, un saludo a esta audiencia que nos acompaña hoy por este canal de YouTube en transmisión en línea. Para recordar también que el programa Hablemos de IA tiene como filosofía de trabajo justamente empoderar a todas aquellas personas de esta nueva herramienta, cómo se están transformando el mundo y justamente hoy el tema que nos apasiona relacionado con la inteligencia organizacional a cargo de la doctora Lisbeth Guerra. Adelante, doctora, salude a su audiencia. Para mí es un verdadero honor compartir este espacio de conversación, porque se trata de eso, más que una disertación de naturaleza académica, queremos compartir este espacio para acercarnos a ese proceso de concientización, por decirlo de una u otra manera, acerca de la importancia del hito que representa la inteligencia artificial, pero en nuestro caso también la importancia de cómo la inteligencia artificial va a potenciar la inteligencia organizacional. Para mí es un verdadero honor, doctora Dexia Suaje. Le agradezco su invitación a BL Soluciones, a esta importante plataforma, a este importante programa que nos va a permitir llegar a todos estos emprendedores, empresarios y amigos en general. Gracias, doctora, por la invitación. Gracias a ti, Lisbeth, y gracias a todo el público que nos acompaña por aquí. Vamos a saludar a Numidia, una profesora de la universidad, Yusnaira, Nelly de Maracaibo, Barquisimeto. Nos saluda personas de diferentes sitios. La doctora Darjeeling está por aquí, que ella fue una de las primeras ponentes en este espacio Hablemos de IA. Y así pues al profesor Laya, espero tenerlo por aquí como invitado y a todas aquellas personas hermosas que nos están acompañando desde diferentes lugares de Venezuela y más allá, creando conciencia en todas estas comunidades para hablar de lo que es la inteligencia organizacional y lo que es la inteligencia artificial. Podemos comenzar a compartir pantalla, doctora, e iniciemos su presentación.
Como lo decía la doctora Dexy, vamos a conversar acerca del tema Reinventando la empresa, estrategias disruptivas con inteligencia organizacional e inteligencia artificial. Quiero agradecer a cada uno de ustedes los que están allí acompañándonos en esta conversación. Gracias por estar. Quiero comenzar compartiendo la agenda. ¿Qué nos proponemos discutir en la noche de hoy? La siguiente agenda está establecida de esta manera. Primero, un poco acerca del concepto de inteligencia organizacional, es decir, puntualizar aquellos aspectos de carácter empírico que nos permitan entender este concepto de inteligencia organizacional. Posteriormente, inteligencia artificial en las empresas y luego las estrategias disruptivas, esa combinación estratégica entre inteligencia organizacional e inteligencia artificial y por supuesto presentarles un caso de inspiración, un caso concreto que creo que es uno de los casos en los que mayor inspiración he encontrado. Quiero comenzar con esta frase de X Kamar, que es una investigadora de Microsoft, y en una de sus conferencias, de las muchas conferencias que da, un poco para mitigar el miedo, para concientizar a las personas de no tenerle miedo a la inteligencia artificial, de entender que estamos ante un cambio trascendental e importante. Y en una de esas conferencias titulada Humanos al Rescate para resolver problemas de la inteligencia artificial, ella planteaba lo siguiente: el futuro de los sistemas de inteligencia artificial no está en sustituir la inteligencia humana, sino en combinarse con ella. Es decir, hoy vamos a estar conversando de esa inteligencia híbrida que es tan importante. Comencemos con el concepto de inteligencia organizacional. Y traigo acá a colación esta imagen que ustedes ven, que refleja el concepto de entropía y de mínima entropía. Cuando hablamos de entropía, más allá de hablar del desorden, estamos hablando de una distribución atípica de los elementos. ¿Cómo esto se relaciona con la inteligencia organizacional? Bueno, hay un autor, Karl Albrecht, que toma esta metáfora de la entropía para explicar cómo las organizaciones pierden el potencial o la cantidad de cerebro que desperdician día a día en su organización. Y esta entropía no es más que un síntoma de no inteligencia y es más, se atreve a ir mucho más allá y habla de la estupidez colectiva. Mientras que si observamos en la mínima entropía, o en este caso él acuña el concepto de la sintropía, que es contrario a ese concepto de entropía, de esa distribución atípica, donde están separados en silos las personas, encontramos un proceso de sintropía, es decir, una organización donde hay sintonía, donde hay convergencia entre los objetivos, las funciones, los talentos, los procesos, las estructuras. Y en ese sentido, estamos hablando de inteligencia organizacional. He tomado como referencia a este autor porque esta metáfora refleja mucho lo que pasa en las organizaciones. Y entonces tomo la definición del autor. Dice, ¿qué es la inteligencia organizacional? La capacidad de una empresa para movilizar todo su poder cerebral disponible y enfocar ese poder en lograr su misión. Pero si se encuentra en una organización donde priva la anarquía, lo que va a estar presente allí es definitivamente la entropía. Y por lo tanto estamos hablando de la estupidez colectiva. Para poder crear esa sintropía, es decir, las condiciones para que una organización sea inteligente, entonces debemos activar lo que él plantea como recursos habilitadores de la sintropía,
¿qué es lo que permite que una organización logre crear las condiciones ideales para que su gente trabaje en función de los objetivos, pero que al mismo tiempo se sienta parte de la organización? Donde, por ejemplo, los planes de marketing no vayan por un lado y los planes de finanzas vayan por otro lado. Donde cada departamento cree que es una isla separada de los demás departamentos. Donde la relación interdepartamental habla más de disfunciones que de funcionalidad. En ese sentido, necesitamos entonces, o los empresarios, emprendedores, habilitar todas las condiciones que mantengan la unidad de todo ese rompecabezas que representa la organización, pero un rompecabezas que debe afilar sus partes, que debe unir sus partes. Y en ese sentido, lo primero es partir de una visión estratégica y siempre preguntarnos por qué el mundo debería aceptar, apreciar y recompensarnos por lo que hacemos. Es decir, darle un verdadero valor más allá del lucro que pueda generar una actividad económica, el valor que crea tanto para la sociedad como para quienes están a lo interno de esa organización es muy importante. Y en ese sentido debe estar conectado con la visión estratégica. Debe existir un apetito por el cambio. ¿Qué es lo que observamos en las organizaciones? Indiferencia total. De hecho, él acuña un concepto en cuanto a esas características de la estupidez colectiva y dice que en muchas organizaciones se presenta la enfermedad de la anemia, porque al final solo quedan las personas que son las menos indicadas, las que menos competencias tienen y que son indiferentes ante el cambio y se estancan en un lugar específico de la organización, se quedan en el pasado. Por lo tanto, una organización que no tenga apetito por el cambio, y sabemos que el cambio nos da miedo, es algo normal en el ser humano, en las organizaciones, pero sin embargo, debemos abrazar el cambio. El entorno que cambia representa una forma de malestar psicológico en la mayoría de las ocasiones. Siempre creemos que el cambio va a arrasar con nuestras posiciones o con nuestras competencias, por ejemplo. Le tenemos miedo al cambio. ¿Qué es lo que debe hacer la organización? Prepararse para el cambio y demostrar que juntos pueden navegar hacia las posibilidades y nuevas oportunidades del mercado. Debe existir, si es una organización que tiene clara la visión estratégica, que tiene apetito por el cambio, que sabe manejar ese malestar psicológico por el cambio, debe tener presente que debe crear las condiciones para que exista un alineamiento y congruencia entre estructura organizacional, los procesos, las funciones, los roles, todos los elementos que están implícitos en la organización, tanto interno como externo, deben crearse en función de la congruencia, puesto que es muy difícil trabajar de manera inteligente y desempeñarse en sistemas caóticos, donde cada uno tiene su isla y sus propios comportamientos. Por lo tanto, debemos apostar a un destino compartido. Sin un sentido del destino compartido, el tono psicológico de la cultura se degenera. Es decir, empezamos a ver una organización fragmentada, una organización donde el ruido de la conversación informal se hace mucho más fuerte, donde lo que priva allí es la desconfianza. Por lo tanto, una degeneración, una degradación de la cultura en esa organización cuando no hay un destino compartido. Por lo tanto, él acuña este concepto de corazón. Corazón es la persona que hace compasión a lo que está llamado a hacer. Es decir, el papel, el rol que ejerce dentro de la organización lo hace más allá del estándar exigido y que está dispuesto a alcanzar sus objetivos, que está dispuesto a alcanzar los mejores rendimientos. Por lo tanto, también debe existir una plataforma de conocimiento, una gestión del conocimiento. Todo ese conocimiento que se va gestando allí es importante irlo documentando, ir creando las bases de datos necesarias para que toda la información que se genera del proceso de cambio
de congruencia entre los procesos sea realmente testeable en el sentido de convertirse en conocimiento. Porque una cosa es la información y la transición de esa información a un conocimiento útil para la empresa, hay un camino largo. Es decir, cómo convertir ese dato crudo en un conocimiento real para la organización. Y es en ese sentido que deben existir plataformas para la gestión del conocimiento. Uno de los pilares de la inteligencia organizacional es la gestión del conocimiento. Una organización sin datos, sin registro, sin repositorio, es una organización que está caminando a ciegas. Y por lo tanto, si estamos hablando de una organización inteligente, estamos hablando de una organización que gestiona el conocimiento. Es decir, hay todo un proceso, una plataforma que le permite a él, a ella, construir ese dato crudo en un dato importante. Y recuerden, la inteligencia artificial lo que necesita son buenos datos. Y si no tenemos buenos datos en la organización, estamos fallando. Por lo tanto, todo esto nos lleva al séptimo principio que él establece como recurso habilitador, que es la presión por el rendimiento. Todos deben sentir que hay una propuesta de rendimiento y esa propuesta debe ser clara para medir su validez, su efectividad, que sientan que están contribuyendo con algo real. Bueno, doctora Dexy. Bueno, Doctora Lisbeth, Dexy. interesante. Vamos a dejar de compartir un momentito las diapositivas para que justamente hablemos sobre lo que es o aclaremos, afinemos todo lo que acabas de decir de lo que es el concepto de inteligencia organizacional. Muy importante, Lisbeth, todo lo que nos has dicho y más porque tú eres una experta en el tema y no una experta porque se dice, sino porque los hechos lo demuestran. Has escrito varios libros relacionados con lo que es la inteligencia organizacional. De hecho, tu empresa a la que te has dedicado, estás construyendo tu marca relacionada con lo que es inteligencia organizacional. Y justamente en este momento, antes de pasar a hablar de lo que es la inteligencia artificial, entonces, ¿de qué manera esta nueva, no es nueva herramienta, porque la inteligencia artificial data de la década de 1950, pero este boom, esto de que la inteligencia artificial esté al acceso ya de la gente, lo tengamos en un teléfono, esos grandes cerebros, esas grandes bases de datos. Entonces, ¿de qué manera viene a transformar todo esto la organización? Interesante cuando nos hablaba de la sintropía y de todos aquellos recursos que están generados por ella. Y básicamente dentro de todos esos recursos habla de lo que es la gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que requiere la inteligencia artificial? Ahorita vamos a hablar más de inteligencia artificial, pero quiero que nos detengamos y volvamos a afinar lo que es la inteligencia organizacional, la importancia que tiene para las herramientas de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia organizacional es importante entender que no es la suma de los cerebros, sino que es algo más allá de esa suma. Es decir, no es un agregado, no es una suma de tareas, sino que trasciende desde una visión sistémica la congruencia. Por eso hablamos de la sintropía, donde las partes encajan, donde estamos hablando de una estructura que es coherente con tus acciones. Porque de repente podemos tener mucha inteligencia en términos de personas, en términos individuales, y nuestros roles pueden estar bien afinados, pero si hay una estructura totalmente jerárquica que frena las decisiones y que las decisiones tardan en tomarse, que no son ágiles frente a un mercado cambiante, donde el conocimiento es altamente obsoleto, donde las decisiones, los modelos de negocio tienen una obsolescencia muy alta, entonces cuando una estructura jerárquica, con inteligencia jerárquica, entonces no se corresponde con una organización inteligente. Y en ese sentido debemos entonces precisar pues, ese concepto de inteligencia organizacional. Cuando yo empecé a estudiar el tema de inteligencia organizacional, porque me ha apasionado desde todos mis estudios, empezando al principio con las estrategias competitivas. Siempre me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre las empresas que son exitosas y las que no son?
Hay muchos autores que se han preguntado esto, pero algo que me llamó la atención es que hay empresas que tienen las mismas condiciones, los mismos recursos, los mismos empleados, no digamos que los mismos, pero que tienen las mismas condiciones, recursos y están en los mismos ambientes y observamos que el desempeño de unas son más exitosas que otras. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y de allí, pues, empecé a indagar sobre los diferentes modelos de inteligencia organizacional. Y entre uno de ellos me llamaba mucho la atención porque siempre que hablaba, al principio era muy poco conocido el tema cuando yo empecé a estudiarlo. Así es. Entonces, cuando hablaba de inteligencia organizacional, creían que era inteligencia emocional. Y siempre clarificaba la situación y decía, una de las variables importantes en la empresa es la inteligencia emocional, pero no es todo. Hay variables que tienen que ver con procesos, hay variables que tienen que ver con estructura. Yo creo que uno de los problemas más graves de nuestras organizaciones es que sus estructuras organizacionales no están preparadas para el cambio y menos para asumir la inteligencia artificial. Porque ¿qué necesitamos? ¿Qué arquitectura necesitamos? Además de la formación de las personas en inteligencia artificial, necesitamos una arquitectura que sea capaz de recopilar grandes bases de datos, que sepa, que cuente con esas condiciones. Imagínense si no cuenta con las condiciones y ni siquiera está claro de cuáles son los datos que debe recopilar. No le ha dado importancia a los datos, ¿sí? Hay empresas Sí, que todavía tienen los datos en papel, no hay un proceso de digitalización, de transformación digital, quizás no total, pero sí hay elementos en la organización que deben ir hacia una transición digital si queremos estar a tono. es decir, no se aplica todavía la gestión del conocimiento. Sí. ¿Tienes algunas estadísticas sobre eso por casualidad, Lisbeth, que nos puedas hablar relacionada con el manejo de lo que es la inteligencia organizacional a nivel de las empresas, alguna experiencia a nivel nacional o a nivel regional? Sí, bueno, a nivel latinoamericano hay importantes estudios y de hecho hay un grupo de investigadores, hasta hay un centro de investigaciones de microempresas que han iniciado todo ese proceso de adaptación a los modelos de inteligencia organizacional, porque es que hay muchos modelos de inteligencia organizacional. Entonces, hay una adaptación de acuerdo al contexto y a las necesidades de la empresa, pero sí hay camino andado en Latinoamérica respecto a lo que es la inteligencia organizacional. De hecho, a mí me sorprende que tenemos mucha producción. Cuando yo comencé el tema no había mucha producción científica al respecto, pero hoy día sí lo hay, pero observamos que ha sido lenta la adaptación en la realidad de ese concepto. Es que no es un concepto, es una necesidad. Las empresas son inteligentes, tanto así que hubo uno de los autores eh, que, que hace mucho tiempo, no estoy hablando de reciente data, estoy hablando de los años 90, hablaba de la necesidad de adaptar las organizaciones para poder entenderlas a una metáfora biológica, es decir, tratarlas como seres vivos. Y de hecho hubo un autor que a mí me fascinó y que creo que fue vital en mi investigación sobre inteligencia organizacional, que es Aries de Heus. Y él plantea el concepto de empresa sobreviviente. Creo que me estoy extendiendo demasiado. Esto es un tema que a No, mí me al apasiona contrario. demasiado. Y Yo sé, entonces pero creo que justamente por eso estás aquí, de verdad, Lisbeth. sí, El público ya comenzó a hacer preguntas, pero a las preguntas vamos al final cuando sigamos. Tú decides si quieres sí, continuar sí. ahora El hablando de lo que es problema la es, inteligencia artificial o perdón, quieres cerrar algo. no cerrar algo. Uno de los pilares de la inteligencia organizacional es la gestión de conocimiento. Y uno de los insights necesarios para asumir la inteligencia artificial es el conocimiento. Si vemos cómo se relaciona, entonces hablemos ahora de inteligencia artificial. Excelente, doctora. Hablemos entonces, ya hemos definido. Y no es que hemos definido a profundidad, solamente hemos tomado una metáfora porque hay muchas vertientes de ese concepto de inteligencia organizacional
enmarcadas en muchas teorías importantes, pero he tomado una para comenzar la conversación. Ahora hablemos de ese otro tipo de inteligencia artificial que es la inteligencia de las máquinas. Y todos Así es. manejamos este concepto. La inteligencia artificial permite que las máquinas simulen los procesos de inteligencia humana, incluyendo el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y otras funciones cognitivas que habitualmente se asocian a la persona. Hay una tipología muy amplia acerca de los diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay taxonomías diferentes que van clasificando la inteligencia artificial de acuerdo a su nivel de avance, de acuerdo a sus niveles de memoria, de acuerdo a determinadas investigaciones que permiten que una inteligencia artificial sea considerada, que ha alcanzado determinados parámetros para denominarla, por ejemplo, una superinteligencia, que aún falta para llegar allí. Pero lo que quiero decir es que las clasificaciones que se dan de ella tienen que ver con sus niveles de complejidad. He tomado esta, que es la más común. Uno de los tipos de inteligencia artificial más comunes es esta, el aprendizaje, y más importante porque es parte de lo que estamos viendo hoy día. El aprendizaje automático, es decir, el machine learning, que nos permite que los sistemas, que las máquinas aprendan en función de los datos. Y allí la importancia de los datos. Los datos es el insight, es el nuevo petróleo, es lo más valioso en este momento, son los datos. Todas las empresas que saben esto están hambrientas de datos y la inteligencia artificial está hambrienta de datos. El aprendizaje profundo es la técnica avanzada de aprendizaje automático. Este aprendizaje profundo está presente en ChatGPT y en muchos de los prototipos que estamos observando. Las redes neuronales, están inspiradas en el cerebro humano y que, por supuesto, también forma parte de ChatGPT. Y nombró este modelo porque es el que revolucionó en Sí. en el 2021 todo esto que estamos viviendo. Y la inteligencia artificial generativa basada en esos lenguajes naturales que crea contenido nuevo a partir de un modelo de aprendizaje profundo, un modelo conversacional, nos pueden imitar, pero a partir de ese lenguaje natural, la organización de ese lenguaje natural. Porque algo en lo que las máquinas han sido buenas desde siempre es en la analítica compleja, en el análisis de volúmenes de datos, pero hasta ahora no habían sido buenas en el manejo del lenguaje natural. Y esta es una de las revoluciones que hoy día nos permite hablar con estos chatbots. ¿Por qué es importante adaptar la inteligencia artificial en las empresas? Poco a poco. Lo que se recomienda es revisar cuáles son todos los procesos, funciones de la empresa, e ir adaptando cada uno de los software o cada una de las soluciones en inteligencia artificial que se adecúen, pero no pueden abandonar de antemano lo que ya vienen haciendo. Es decir, esto tiene que ser un prototipo, una prueba piloto que les permita a ustedes tener un plan A y un plan B. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos permite? Nos permite la automatización de procesos y tareas. Permite automatizar aquellos procesos que son repetitivos, mecánicos, por ejemplo, en la producción, el ensamblaje de piezas, la clasificación de productos, la inspección de calidad. Esto ahorra tiempo y permite que este personal que está dedicado a este proceso repetitivo, entonces se dedique a cosas más creativas. En la creación de campañas de marketing súper, ultra personalizadas son gracias al uso de la inteligencia artificial generativa. Análisis de datos y predicción de la demanda. Para nosotros llegar a este nivel de análisis de datos de predicción, ya debemos haber pasado por una serie de análisis de datos previos para tener esa base de datos adecuada, robusta, que nos permita predecir con certeza. La personalización de la experiencia del cliente, creo que esto es una de las soluciones de inteligencia artificial que han
que han adoptado la mayoría de las empresas, que no ha tardado mucho tiempo para estar consciente que el mercado, la variable más importante del mercado es el cliente y que por lo tanto asistir a soluciones artificiales para generar una conversación, una personalización, un conocimiento más cercano de su cliente es una estrategia fundamental y que está dando muy buenos resultados. Observamos como, por ejemplo, bancos importantes ya tienen un chatbot que canaliza toda esta experiencia del cliente. Y hay toda una plataforma de CRM que está integrada a inteligencia artificial y que logra pues hacer todas esas estadísticas importantes. La optimización de la logística para las empresas que se dedican a la parte de la producción, los horarios, las capacidades de transporte. El objetivo es reducir los costos, mejorar la eficiencia en términos de logística. Las grandes empresas ya están aplicando inteligencia artificial a sus planes de logística, de distribución. La inteligencia artificial también mejora la toma de decisiones porque al permitir acceder a un análisis amplio, no solamente a lo interno de la empresa, sino al nivel externo de la empresa, que antes era muy difícil, pero que ahora gracias a la inteligencia artificial es mucho más fácil conocer las megatendencias a nivel internacional y adaptar esto a la toma de decisiones, es decir, una toma de decisiones más informada. Mejora la calidad de los productos en los procesos de control de calidad. La inteligencia, la IA, puede jugar un papel clave, siendo que ella es capaz de descartar cuáles son los productos defectuosos. Esto es fabuloso. Los chatbots, los asistentes virtuales, es una solución de inteligencia artificial vital para algunas organizaciones. La detección de fraude a nivel de análisis financiero, la detección de fraude es fundamental. Las empresas pueden utilizar la IA para analizar estas grandes cantidades de datos y detectar esos patrones sospechosos. Algunos ejemplos de cómo las empresas han ido adaptando las soluciones de inteligencia artificial. Tenemos Amazon, por supuesto, las empresas más importantes que podemos calificar de empresas que utilizan inteligencia organizacional porque ya tienen toda una estructura, una organización, están muy conscientes de la importancia del cliente y de todos sus niveles y adaptan estas soluciones. Una de las soluciones, entre muchas de las soluciones, Amazon utiliza el sistema de recomendaciones, lo que le ha llevado a un aumento significativo de las ventas. Otra, Coca-Cola, utiliza la IA para analizar datos y poder predecir grandes big data que les permita predecir cuál es la demanda de los productos en el futuro en diferentes regiones del mundo y ellos adelantarse para poder satisfacer esa demanda. IBM tiene todo un entorno de soluciones de inteligencia artificial, la plataforma Watson, y que se utiliza en una variedad de industrias para mejorar tomas de decisiones, eficiencia, logística, todos los procesos empresariales. Tiene todo un entorno de inteligencia artificial, de soluciones de inteligencia artificial. Tesla, por supuesto, ha utilizado la IA para mejorar la seguridad de sus vehículos, crear funciones avanzadas de conducción autónoma. Esto, ¿qué es lo que nos dicen? Que las máquinas están aprendiendo desde esa base de datos. Netflix, muchos tienen Netflix en sus hogares, utiliza la IA para analizar los datos de visualización del usuario y ofrecer recomendaciones personalizadas. Esta propuesta de Netflix o la solución de inteligencia artificial de recomendación, este algoritmo de recomendación que tiene específicamente Netflix, que tienen otras empresas, pero Netflix, que lo ha mejorado muchísimo, le permite a ella crear esos patrones y, por supuesto, mantener esas ventajas competitivas frente a otras plataformas de su competencia, por supuesto.
Algunas soluciones de inteligencia artificial, algunos software concretos que quiero compartir y que se aplican en la empresa. Hay muchos. La mayoría que conocemos se utilizan, por ejemplo, para generar textos, generar imágenes, para crear conversaciones. Le hemos dado muchas funciones y ha sido muy eficiente. Pero en la empresa también hay sus soluciones. Por ejemplo, ChatGPT, por supuesto, es la que lleva la delantera. Esta herramienta conversacional brinda toda una plataforma con sus APIs y con todas las posibilidades de generar chatbots propios y adaptados a las características de cada empresa. Es decir, que brinda ese entorno de inteligencia artificial importante. DataRobot, una empresa pionera en el ámbito de la inteligencia artificial en el aprendizaje automático y permite precisamente el procesamiento de esos datos en bruto, de esas big data, que es tan importante para poder procesar y tener resultados en cuanto a predicción, comportamiento. Tectio ayuda a optimizar las descripciones de los puestos de trabajo. Esto es para recursos humanos. Las descripciones de los puestos de trabajo y la comunicación para atraer mejores talentos. Tenemos estas otras que tenemos acá que solamente se las quiero mostrar, que las lean, que están allí, el chatbot, toda esta plataforma de Einstein que tiene que ver con la forma de simplificar la gestión de servicios claves para las pequeñas, medianas empresas y que ameritan de la automatización de procesos. Es accesible, tiene una versión gratuita y que podemos probarla. Así que antes de asumir una solución de inteligencia artificial, hay que probar, hay que testear o hacer una prueba piloto que permita a ustedes elegir, porque hay un abanico inmenso para todo lo que ustedes ameriten. Por acá continuamos con muchas otras soluciones en inteligencia artificial, unas que van orientadas a lo que es la cadena de suministro, otras al análisis de datos, otras a la automatización de procesos, otras a la personalización del marketing y IBM Watson Studio, que creo que es fabuloso, que es un entorno de desarrollo integrado que ayuda a las empresas emergentes a optimizar el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en IA en todo tipo. Tenemos también esta SAS Fraude, que detecta fraude. Es una plataforma de detección de fraude que utiliza algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, que es importante. Y por supuesto detecta los patrones de fraude y las que tienen que ver con la parte financiera. ¿Cuáles son los grandes desafíos que se presentan? Ya vimos todo el abanico de soluciones en inteligencia artificial y para qué sirve cada una, que si para automatizar los datos, que para atender el cliente, que para procesar datos, una para automatizar, otro para procesarlo, otro para seleccionar los talentos en la organización, etcétera. Pero tiene sus desafíos. Es decir, la necesidad de identificar estos desafíos éticos y legales es vital para los emprendedores y empresarios que quieran asumir estas soluciones. El primero es un sesgo algorítmico. Ya sabemos que una de las grandes críticas a la inteligencia artificial son los sesgos. Sesgos de naturaleza cultural, de racial, sesgos incluso de la misma organización, porque si yo estoy limpiando mis datos para entrenar una inteligencia artificial, pero que hay sesgos en mi personal y que yo voy a trabajar en ese lenguaje natural, esos elementos que voy a trasladar, esa información que le voy a dar a la IA, entonces estoy trasladando también el sesgo. Tengo que trabajarlo, es decir, tengo que seleccionar el mejor personal ideal para entrenar la IA, para que no exista este tipo de sesgos algorítmicos. Privacidad y protección de datos. Ya en el pasado lo hacemos desde que tenemos acceso a Internet, desde que manejamos diferentes
opciones de naturaleza tecnológica, siempre debemos tener dispositivos, debemos tener cuidado con la privacidad y protección de nuestros datos. Pero la IA, entonces, amplia esta brecha, es decir, que es mucho más importante, entonces, tener presente todo lo que tenga que ver con acuerdos de naturaleza legal que permita la protección de los datos, la privacidad y protección de los datos. Y cuando vamos a recopilar datos, contar con esas decisiones de tipo legales, tenerlas presentes para no infringir la ley. La IA recopila y procesa grandes cantidades de datos personales, pero debemos tener permiso, lo que genera preocupaciones legítimas sobre la privacidad y protección de datos. Todos nos sentimos desnudos frente a la inteligencia artificial, frente a nuestros datos, porque no es que le interese el dato individual, sino es el conjunto de datos. Y ese conjunto de datos es lo que le da fuerza a la inteligencia artificial para descubrir los patrones, las tendencias. Responsabilidad y transparencia, es decir, que nuestras decisiones no pueden ser opacas en cuanto a la inteligencia artificial. Tenemos que crear esas condiciones de que todas las decisiones que se tomen sean totalmente transparentes, que se puedan explicar, argumentar. Y finalmente los riesgos de ciberseguridad y privacidad que tienen que ver con lo que hemos venido conversando. Hasta acá lo de inteligencia artificial. Ahora, el objetivo de esta masterclass es analizar algunas estrategias de carácter disruptivo que permita la combinación de estrategias de inteligencia artificial combinadas con estrategias de inteligencia organizacional. Creo que hay algún problema con la doctora Lisbeth. Ok, te desapareciste No, por un segundo. no se preocupen, fue que un momentico para tomar agua. Ah, está bien. Ok, Ok, entonces, Lisbeth, si antes de estamos en continuar vivo hablando de las por lo estrategias disruptivas, hacemos una breve pausa y volvemos a cerrar con lo que acababas de hablar de inteligencia artificial, para muy ir bien, así dándole pie. sí, muy bien. Sí, conversemos sobre lo que hemos Sí, es conversado muy hasta ahora. importante porque parte de este conversatorio es ir afinando estos términos. En este momento pasamos por lo que era la inteligencia organizacional, ese cerebro colectivo dentro de la empresa, o sea, toda esa masa de conocimientos que hay que gestionar. Llegamos a la inteligencia artificial, aquellas máquinas que aprenden, cómo han evolucionado y los diferentes tipos de inteligencia artificial, hasta llegar a la inteligencia artificial generativa, que es la que llevó el auge. O sea, todos estos tipos de algoritmos. Sí, Entonces, el lenguaje muy natural. bien, Lisbeth, como nos has paseado por diferentes herramientas y quería hacer una pausa, porque parte de lo que ha sido Hablemos de IA, este es nuestro segundo programa de Hablemos IA, para aquellas personas que se están conectando por primera vez, que están, como todo, ¿no? Nos están conociendo. O sea, ¿cuál es el fin de esto? Primero que nada, y yo lo relaciono con lo que te lo decía en tiempos previos, ¿verdad? A este programa, lo que pasó cuando aparecen las computadoras, cuando aparece el microcomputador, que hubo una transformación total. Ya las personas tenían acceso a ese dispositivo que podía automatizar muchos procesos. Luego aparece lo que es Internet y bueno, apareció Internet, llegó Internet, llegaron los navegadores, muchos navegadores, empezaron a salir diferentes aplicaciones y nos volvimos locos. Ahora bien, aparece la inteligencia artificial generativa con todas estas fortalezas que nos lleva este avance que tecnológico. Entonces, hay demasiadas herramientas y tú nos has mostrado muy bien muchas de esas herramientas. Hoy, pues, no estamos es para explicar cómo usarlo. Poco a poco, a lo largo de cada uno de estos programas, estaremos inclusive explicando herramientas específicas, pero si hemos querido en Hablemos de IA hacer un panorama de lo que es la inteligencia artificial.
Entonces, para quienes no vieron nuestro primer programa, ahí definíamos cada uno de estos, qué es la inteligencia artificial, sus orígenes, qué eran las redes neuronales, qué era el aprendizaje automático y así sucesivamente. De verdad, doctora, excelente todas estas herramientas que nos ha mostrado y aquellas empresas que vienen utilizando ya estas herramientas. Entonces uno dirá, solamente las grandes empresas, ¿vive? Vamos a conversar un poquito de esto. La mayoría de las pequeñas empresas se han adaptado por los chatbots. Es decir, han empezado bien porque están pensando en el cliente. Es decir, necesariamente deben adaptarse a las exigencias del cliente. Tienen que empezar a conocer sus clientes y vemos pasos tímidos en las empresas para ir adoptando estas soluciones de inteligencia artificial. Hay una estadística bien importante en Latinoamérica. El 44% de las empresas, la totalidad de las empresas, son cifras recientes, ya está adoptando pruebas pilotos de inteligencia artificial, pero con precaución, porque ellos tienen esa prueba piloto, pero simultáneamente tienen funcionando su antiguo esquema. Es decir, que no lo dejan de lado totalmente antes de saber si esto va a funcionar y va a tener éxito, porque es que es delicado y que por lo tanto entonces ellos están probando. Pero el 44% de las empresas, y hay cifras mucho más altas a nivel de lo que son los chatbots. El uso del chatbot creo que es la solución de inteligencia artificial más utilizada y que la mayoría de Así. las empresas ya, hasta las pequeñas empresas, ya están entrenando sus pequeños chatbots. Es decir, hay plataformas gratuitas que nos permiten tomar todas esas herramientas para nosotros crear nuestro propio chatbot y ya lo están haciendo. O sea, creo que es una de las herramientas de mayor utilidad en estos momentos o de mayor uso. Vamos a decir de Ok, mayor utilidad. Y utilidad en el de sentido mayor. de que lo más importante es la estrategia de cliente. Así. En mi consultora, uno de los pilares fundamentales de las estrategias competitivas está orientada al cliente. Y por lo tanto, es muy importante todas esas soluciones que me permitan conocer al cliente. Yo decía hace poco en una pequeña entrevista que me hicieron, que me preguntaron por qué me gustaba tanto este tema de la inteligencia organizacional, y vuelvo a inteligencia organizacional, y les decía, cuando llegamos a un sitio, en cualquier entorno, una institución, una empresa, y esa empresa nos hace sentir únicos, estamos literalmente en presencia de una empresa inteligente, porque algo está haciendo bien para que desde que yo establezco contacto con el personal que me atiende, que uno le llama personal de contacto, que es la imagen de la empresa, y uno llega y se siente único, lo están haciendo bien. Pero ¿qué pasa con, yo diría, el 90%, que son muy instrumentales y se olvida que es tan importante hacer sentir bien a las personas? Entonces, el nivel de inteligencia de una empresa se mide cómo tú te sientes cuando llegas a ella. Si te sientes como que no vales nada, oye, esa empresa tiene que revisarse. Entropía. 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 Bueno, continuemos entonces. Gracias. Por acá tengo un pequeñito problema. Vamos a ver si lo soluciono. Ya, Ah, ok. listo. Hablemos entonces de esta combinación de estrategias disruptivas. ¿Qué es lo que entendemos por estrategias disruptivas? No es una estrategia normal. La estrategia disruptiva es aquella que se refiere a una serie de tácticas, acciones que toma la empresa o el empresario o el emprendedor y que tiene como objetivo entrar a un mercado ya existente y cambiarlo drásticamente. Es decir, así como han hecho las empresas que conocemos, como ha hecho Netflix, por ejemplo, que ha cambiado radicalmente la forma de funcionar ese modelo de negocio, esa es una estrategia disruptiva. O no necesariamente estas estrategias que denominan estrategias de mar rojo, sino estrategias de océano azul, es decir, donde hay abundantes posibilidades
y nosotros creamos esas oportunidades en el mercado. No es la que ya existe, sino que creamos nuevas oportunidades. Hay quienes están posicionados y tienen una competencia con bien definida, que su producto depende de que ellos puedan mantener una buena competencia, un buen posicionamiento competitivo para poder sobrevivir en el mercado. Ellas existen en función de ello. Pero hay otras empresas que pueden expandirse a partir de la búsqueda de nuevos mercados, a partir de la innovación, el cambio y la identificación de nuevas oportunidades. Esto que cambia, lo que crea un hito, lo que cambia de horizonte es lo que denominamos estrategias disruptivas. ¿Cuáles podrían ser una de las estrategias disruptivas? Apropiarse de la IA en estos momentos, porque es que después va a ser muy común toda esa ventaja competitiva que ya tienen las empresas que han adoptado la IA, alcanzarlas va a ser un poco difícil. Entonces, es importante en este momento de entrada de la IA aprovechar la personalización a gran escala del producto, del cliente, del posicionamiento competitivo, de la identificación de un mercado que los diferencie, de un nicho de mercado que los diferencie. Buscarlo a partir de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo? Utilizar la IA para analizar datos de cliente, ofrecer productos y servicios altamente personalizados a gran escala. Es decir, aun cuando estemos localmente ubicados en X geografía, eso no nos va a limitar, porque hay productos que pueden llegar a otros territorios y a otros mercados. Por lo tanto, es la personalización a grandes escalas, no solamente un nivel cultural, un segmento, un tipo de cliente, sino a muchos tipos de cliente. La inteligencia artificial puede hacer posible ese sueño que hasta ahora no se había logrado. Esa adaptación, recuerden cuando hablamos de las transnacionales, uno de los grandes problemas de las transnacionales es que sus productos no se adecuaban a los mercados. Existían mercados que los aceptaban, pero otros mercados los rechazaban por su cultura. Y entonces en ese sentido, esa adaptación cultural es posible en la actualidad a partir del estudio de patrones de comportamiento adaptados por la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos desde la inteligencia organizacional? ¿Cuáles son las condiciones que como empresa con inteligencia debemos entonces enfocarnos en la gestión del conocimiento del cliente y la innovación? Esa sería una buena estrategia disruptiva para poder romper hito en el lugar donde estamos. Pensar en la personalización a gran escala. Y es única. La automatización inteligente de procesos. Hay muchos procesos que están robando la capacidad creativa de sus gerentes, de sus líderes. Las pequeñas empresas están atrapadas en actividades de carácter operativo que no pueden trascender. Los tienen allí atados. Entonces, es importante si podemos automatizar poco a poco algunos procesos, algunas tareas repetitivas y que nos den al mismo tiempo eficiencia operativa, porque es importante la eficiencia operativa, nadie dice que no, es importante, pero que nos permita un poco liberarnos de esas rutinas organizacionales alienantes en algunos casos, es fabuloso, porque permite la creatividad. Esto requiere, por supuesto, que desde la inteligencia organizacional estemos enfocados en ese conocimiento que buscamos, ¿no? En el conocimiento de la cultura de aprendizaje, de la formación de nuestros empleados, de qué se requiere, del conocimiento de nuestros procesos y de qué se requiere para esa adaptación de esta solución de inteligencia artificial. Innovación disruptiva. Utilizar la IA para identificar oportunidades de mercado desatendidas. Es decir, ese análisis expansivo de Big Data que podemos realizar del mercado, así como hace Coca-Cola, que hace análisis predictivo, que se adelanta en el futuro y que ya tiene la posibilidad de atender la demanda. Entonces,
también se puede hacer. Identificar oportunidades de mercado desatendidas, ocultas, que hasta ahora no son reveladas. Se puede desarrollar a partir de la inteligencia artificial. Y la IO, fomentar, por supuesto, esa cultura de experimentación, de creatividad para impulsar la innovación. Una organización que tiene una estructura rígida, una estructura organizacional que tenga que ver con mucho énfasis en el tema de la autorización de los procesos, el tema de la jerarquía, eh, todo lo que tenga que ver con la obstrucción de carácter burocrático, entonces es una empresa que no va a poder desarrollar estas soluciones innovadoras, porque el mercado exige rapidez. Una de las grandes características en la actualidad del mercado es que las empresas tienen que ser ágiles, rápidas y adaptarse. Adaptarse a las condiciones, exigencias del cliente. Otras estrategias, la agilidad organizacional, cómo hacer que la empresa en la que estamos, que muchas veces es muy lenta, pero por estos procesos burocráticos, muchas veces es muy lenta, entonces debemos integrar la inteligencia artificial para detectar rápidamente cuáles son los cambios del entorno y adaptarnos con flexibilidad a esos cambios. Entender cómo podemos ser más ágiles a través de la investigación. La IO nos facilita, por supuesto, la inteligencia organizacional, las plataformas que tengan que ver con la comunicación, el aprendizaje y la toma de decisiones ágiles, haciendo una relación bastante sinérgica con la inteligencia artificial. La optimización de la experiencia del cliente, ya hemos hablado ampliamente. Por ejemplo, para optimizar la experiencia del cliente podemos utilizar IA para conocer el comportamiento del cliente y ofrecer experiencias personalizadas. Y la IO, entonces, fomentarse en esa cultura centrada en los clientes. El análisis predictivo avanzado, también lo he comentado muchísimo, tener esa estructura a nivel de IO para poder predecir esas tendencias, pero también contar con la utilización de algoritmos de IA para procesar esos grandes volúmenes de datos. Y la colaboración humano-máquina, cuando estamos entrenando los chatbots, por ejemplo, en nuestra organización o las soluciones que estemos entrenando, es importante establecer esa sinergia entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia máquina. Esa colaboración debe ser sinérgica. Y uno de los grandes miedos es que creemos que la máquina va a sustituir el entorno laboral y muchas tareas, muchas funciones, muchos roles. Y bueno, lo que debemos buscar es la adaptación. Seguridad y privacidad. También la IA puede proveer las estrategias que le permitan garantizar seguridad y privacidad, y la IO también puede aprovechar para identificar la inteligencia organizacional, para identificar a lo interno de la organización cuáles son esos activos de información críticos con los que cuenta la empresa, identificarlos y luego proveer cuáles son esas condiciones para asumir soluciones de inteligencia artificial adecuadas a las exigencias críticas de la empresa. Ahora bien, ya he llegado a este caso, el caso práctico, ya casi terminamos. Uno de los casos que he tomado como referencia es Stitch, una empresa de venta de ropa en línea, es compra, es decir, de estas personas que no pueden ir a comprar su ropa directamente y que les estresa adaptarse a la moda de manera constante porque cambia mucho, ellos contratan personas que se encargan de hacer eso. Entonces, esta empresa es un caso de inspiración por las razones siguientes y las voy a explicar. Katherine Lay, que es la fundadora de esta startup californiana, creó esta plataforma que combina los algoritmos de recomendación con estilistas personales. Y explico esto. Algoritmo de recomendación, es decir, inteligencia máquina, con inteligencia humana, es decir, con más de 3.500 estilistas en línea que trabajan para esta startup y que en colaboración con
con el algoritmo de recomendación y todo el trabajo de datos estructurados que se logra a partir de los algoritmos de IA, ella logra tomar decisiones en cuanto a estilo, diseño personalizado en función de las recomendaciones de los estilistas. Porque al final del día quien toma la decisión son los estilistas, pero la máquina adelanta muchísimo el trabajo. Pido un momentico para tomar agua. Bueno, mientras la doctora Lisbeth toma agua, pues recuerden que tenemos un chat abierto para que hagan todas estas preguntas y a la vez señalarle que este video pues permanece abierto porque esa es la intención, que ustedes puedan repasar todo esto que la doctora les está presentando hoy. Igualmente los invito a que se incorporen a nuestra comunidad, Hablemos de IA. Hablemos de inteligencia artificial y todos estos bemoles que estamos encontrando. Continúa, Lisbeth. Gracias, gracias. Bueno, este tema a mí me fascina el ejemplo, este caso me inspira muchísimo porque creo que desmitifica uno de los grandes miedos de la inteligencia artificial, es decir, que la inteligencia artificial es el enemigo, que no podemos confiar en nuestros datos al enemigo. Estoy solamente relatando algunos ejemplos porque es que realmente hay miedo. Y esto demuestra que podemos trabajar de la mano de la inteligencia artificial. Ella no es la que va a tomar la decisión. Al final del día es el algoritmo humano. Somos los humanos los que vamos a tomar la decisión. Entonces, el objetivo, fíjense que, hago mucho énfasis en esto, el algoritmo de recomendación que utiliza Netflix, porque de hecho es el mismo ingeniero de Netflix que trabaja para esta startup. Entonces, ese algoritmo de recomendación, él es un genio, uno de los mejores, más reconocidos en cuanto a algoritmos de recomendación. Lo ha implementado en esta plataforma, en esta startup, y han logrado resultados impresionantes. Esto ha permitido ahorrar tiempo y facilitar la compra de ropa de moda. Por acá vamos a... ¿Cuál es la estrategia? Pero más allá de la estrategia, quiero tomar como punto la inspiración de ella. Ella se inspiró, ya les mencionaba, les adelantaba lo del algoritmo de recomendación, en los sistemas automáticos de recomendación de Netflix. Eric Colson, el ingeniero reconocido por ser un genio de este tipo de algoritmos, pero con un toque humano, estilistas personales. Ya les decía, 3.500 estilistas. Y de hecho ya están innovando no solamente en la compra de este tipo de ropa y propuestas de estilo, sino que ya están diseñando con la máquina y los estilistas. ¿Cuál fue la estrategia que ella planteó? La mezcla de algoritmos y estilistas para ofrecer recomendaciones personalizadas y estilo. Esa mezcla de algoritmo máquina más estilistas humanos es lo que hace que esto sea un excelente caso de inspiración de lo que es la inteligencia híbrida. Fíjense que hablábamos de inteligencia organizacional, de inteligencia artificial, de estrategia, y en ese proceso de estrategia, al final vamos a terminar hablando de procesos de estrategia de inteligencia híbrida. Y es interesante. ¿Cuál fue el impacto de esta startup? Ha revolucionado la compra de ropa en línea, ofreciendo una experiencia de compra más fácil, personalizada. Stitch Fix se ha convertido en el primer método de compra. Es decir, para el 39% de sus clientes es la única forma que existe para ellos comprar. El más del 60% de los clientes siempre repite. Las ventas de la compañía en el último año fiscal ascendieron a más de 700 millones de dólares. ¿Cómo funciona? Esta empresa ofrece un servicio personal de compra. ¿Qué hace? Envía a cada cliente una caja de 5 prendas elegidas por sus estilistas. Por supuesto que hay todo un proceso, ya se los voy a mostrar. La gran diferencia es que el cliente no escoge las prendas por sí mismo.
como los demás tiendas en línea, uno va y selecciona la prenda, pero acá no. Son los estilistas los que se encargan de seleccionar las prendas para estos clientes. ¿Cómo es el proceso? Primero, el algoritmo de IA genera una primera lista de artículos ordenados según la probabilidad de que sean deseados por el cliente. En este caso, algoritmo M, máquina. Los estilistas humanos toman la decisión final de qué prendas van a incluir. Esas 5 prendas que envían, qué prendas van a incluir. El cliente las prueba. Fíjense que todavía hay un proceso más. El cliente se prueba las prendas en casa y solo paga lo que decide quedarse, pudiendo devolver el resto por envío gratuito. ¿Cuál es uno de los elementos que llama mucho la atención? Es que, por ejemplo, que agrega valor. La selección de los artículos permite maximizar esa conexión con la preferencia del cliente. Porque si ellos son acertados en las decisiones del cliente, y de hecho todos sus clientes manifiestan, clientes muy importantes, manifiestan que nunca hubiesen elegido esa prenda, pero que gracias por haberla elegido. Entonces, esto les permitió a ellos una nueva experiencia de cliente, de algo relacionado con su intimidad, su ropa, su presencia, una empresa que se haga cargo de eso. Esto, por supuesto, conexión es vital para el cliente y la logística de entrega, por supuesto, que debe ser muy cuidada. Debe optimizar tanto los costos como mover ese inventario tan complejo. ¿Cómo funciona? Acá de manera rápida, el cliente rellena o llena un formulario y ese formulario consta de 60 preguntas con todos sus datos. Y en ese formulario hay datos estructurados que tienen que ver con la talla, el peso, la edad, ese tipo de datos. Pero también hay datos cualitativos que tienen que ver con preferencias, con sitios que visita, con estilos que les gusta. Es decir, exploran todas las posibilidades para poder crear un perfil de estilo y ser acertados en enviar las prendas adecuadas. Luego, el cliente escoge la fecha en que quiere recibir el envío, le cobran por adelantado en su tarjeta $20. Si él no quiere nada de lo que le enviaron, por supuesto, los $20 no se le devuelven, pero puede devolver toda la mercancía. Recibe la caja en su casa, puede probarse en un plazo de 3 días, el estilo que han elegido para ella, las prendas, las 5 prendas, no solamente son prendas de ropa, es zapatos, accesorios, todo el estilo. Si no elige, pierde los $20 y bueno, acá a grandes rasgos ya ustedes pueden ver, puede programar los envíos automáticos como si fuera una suscripción con una periodicidad fija, por ejemplo, mensual, es decir, que el cliente está comprando siempre. En definitiva, ¿cuál es la lección que quiero tratar de este caso? Es esa interacción entre la máquina y el humano. Las máquinas procesan datos estructurados, edad, talla, ajustes de hombro, realizan el análisis predictivo, los modelos que pueden pronosticar, predecir, basados en ese algoritmo, cuál es el gusto o qué prenda le puede gustar al cliente. El humano trata datos no estructurados, imágenes, notas del cliente, etcétera, que le permite extraer significado. ¿Por qué? Porque la máquina no va a extraer el mismo significado. Puede haber un sesgo cuando la máquina extrae el significado. Pero lo más interesante no queda allí, sino es este proceso de aprendizaje máquina-humano, porque hay una retroalimentación. Así como la máquina se equivoca, también los humanos nos equivocamos. Pueden existir sesgos en los estilistas al elegir las prendas y la máquina lo detecta. Por lo tanto, hay una retroalimentación constante entre las fallas, los sesgos de la máquina y los sesgos humanos. Esto me parece sencillamente fabuloso. La propuesta de valor de esta empresa, de esta startup, es que es una mezcla inteligente entre hacer más fácil la decisión de compra y el efecto sorpresa, porque es que te envían una caja con 5 estilos y tú puedes, o sea, de repente puedes acertar en uno de los estilos, pero los otros estilos van a ser completamente sorpresa para ti. Y eso emociona.
ilusiona al ser humano y todo lo que nos ilusiona es importante. Para terminar, quiero traer a colación una cita de Eric Colson, el rey de los algoritmos, respecto a la eventual capacidad de la IA para replicarnos, o sea, sustituir nuestras capacidades humanas. Él lo explica así. Nosotros no intentamos que las máquinas actúen como los humanos. Lo que buscamos es aprovechar lo mejor que sabe hacer cada uno. Quiero compartir con ustedes libros de mi autoría que tienen que ver con el tema de inteligencia organizacional. Están disponibles en Amazon. Tenemos Construyendo una organización inteligente y tenemos también uno de mis primeros textos que tiene que ver con todas mis investigaciones, inteligencia organizacional y perfil competitivo, un modelo estadístico con regresión que me permitió ajustar pues un modelo, aproximarme a un modelo. Yo les comentaba que cuando empecé a estudiar el tema, no existían modelos de inteligencia organizacional. De hecho, cuando ustedes hacen la búsqueda en Google y ustedes colocan inteligencia organizacional y perfil competitivo, uno de los primeros libros que va a aparecer es el mío. Acá están mis redes sociales, las comparto con ustedes. Me pueden encontrar en mi sitio web, LG Inteligencia Organizacional, en mi canal de YouTube, Lisbeth Guerra, en todas estas redes que estoy mostrando, Facebook, Instagram. Y bueno, para mí ha sido un honor compartir con todos ustedes. Doctora Dexy. Gracias de verdad, Lisbeth. Si quieres, deja de compartir la pantalla para que podamos interactuar un rato, porque muchas personas primero te han felicitado por el Qué contenido que has bueno, desarrollado a lo largo de toda tu ponencia, de tu exposición. Por otro lado, tenemos personas de diferentes partes de Venezuela, qué bien. de Estados Unidos, Cuba, así que de verdad y agradecido por toda esta audiencia y Qué bien. por tomarte este tiempo de compartir tus saberes con nosotros. Hay muchas preguntas en el público, además de felicitaciones. Voy a ir leyéndolas de todas maneras por el chat que tenemos aquí, si quieren, o sea, en el chat de Zoom también se han ido colocando, pero te las puedo ir leyendo, ¿no? Empezando por Carlín, creo que ya de una u otra manera respondiste a lo largo de tu exposición, porque fue una de las primeras preguntas que se hizo. Debo saludar a la doctora Carlín, es una compañera que vive en Estados Unidos, así que está haciendo acto de presencia en esta exposición. De verdad que un abrazo fraterno desde aquí, desde Venezuela. Ella decía que de qué manera la inteligencia artificial potencia la inteligencia organizacional. Tú lo Sí, has sí, explicado, pero de todas maneras, si quieres volver a puntualizar en algo, porque creo que ha sido sí, muy, muy clara tu exposición. sí. Es que definitivamente la inteligencia artificial potencia, y lo voy a hacer a la inversa. La inteligencia organizacional potencia la inteligencia artificial, porque recuerdo a un colega que habla mucho del tema de la inteligencia colectiva y dice que hay una fascinación tan grande por la inteligencia artificial y por la inteligencia colectiva, esa capacidad de pensar juntos, de lograr trascender juntos, no es tan importante en comparación con la inteligencia artificial. Entonces, esa fascinación por la inteligencia artificial, entonces me permito hacerlo al contrario. Desde la IO, desde la inteligencia organizacional, podemos potenciar todos esos elementos. Recuerden que la inteligencia artificial se va a encargar de procesar datos estructurados. Allí lo demostraba con el ejemplo, datos estructurados. Mientras que el algoritmo humano es la posibilidad de descifrar a partir de funciones de inteligencia organizacional. Tienen que ver con la innovación, la cultura de la innovación, el espíritu de la organización, tienen que ver con la gestión del conocimiento, tienen que ver con el desarrollo de la formación como tal y el desarrollo de habilidades blandas, creativas, porque es que la inteligencia artificial pronto va a ser todo. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar la parte humana, la parte interpersonal, todas las habilidades blandas importantes, así como estos estilistas tomaban las decisiones que impedían el sesgo de la IA, entonces ese va a ser nuestro trabajo desde la inteligencia organizacional.
Excelente, doctora. Aquí hay una pregunta, no sé si la puedes ubicar, la número 2, yo te la voy a leer, Sí, la estoy pero leyendo. dice Ofelia, ¿verdad? Dice, la aplicación de la noción de biológica en el estudio organizacional se desarrolla a partir de Maturana y Varela. Si ya se ha trabajado con la incorporación de la autopoiesis organizacional. ¿Qué Sí, tienes al respecto? por supuesto, sí, hay todo un corpus teórico acerca de las características de complejidad que se exhiben en en las organizaciones inteligentes. De hecho, eso es todo un tema de carácter metodológico que implica entender a las organizaciones vivas, pero entendidas desde conceptos, constructos que se extraen desde las ciencias de la complejidad. Y en este caso tenemos un ejemplo, el concepto de autopoiesis de Maturana, pero también tenemos el concepto de estructuras disipativas, es decir, que la empresa no puede planificar a largo plazo, tiene que planificar en diferentes tiempos, en diferentes momentos, porque el nivel de obsolescencia de su modelo de negocio hace que su estructura sea una estructura disipativa. Lo que hoy es importante, ya mañana no es tanto, en otras palabras. Y sí, hay todo un corpus teórico que de hecho, como investigadora del tema de la complejidad en el área de la investigación, pues lo he tocado. Gracias, doctora, de verdad, una inspiración cada respuesta suya con toda Gracias. esa sapiencia y toda su trayectoria. Gracias. Por aquí Robert Castre señala, ¿cómo puedo conectar o relacionar la IA con la minería de datos desde el punto de vista de los modelos predictivos? Bueno, es una pregunta más técnica, ¿no? Es mucho más Así es. técnica y bueno, no es me gustaría responderle, pero creo que no es el objetivo fundamental. Perfecto, doctora. De todas maneras, es Y por importante supuesto que la porque minería de datos es importante, es que hay que hacer minería de datos. Es muy importante para poder implementar algunas soluciones de inteligencia artificial a través de la minería de datos. O sea que sí. Pero el de todas decirle el maneras, proceso, la técnica, es otra cosa. claro, importante esto también y este tipo de preguntas porque señalábamos al principio que la inteligencia artificial da para todo y para muchos campos y que los hemos ido abordando poco a poco. En la sesión pasada abrimos lo que eran algunas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación y inclusive se presentaron unos ejemplos. Hoy nos Sí, abocamos a lo que es la inteligencia organizacional. Sin embargo, dentro de la audiencia hay personas expertas que sé que manejan inteligencia artificial y la parte de desarrollo y programación. Así que dentro de poco también vamos a tener un espacio para dar pie a todo lo que son estos algoritmos y de y hecho a todo lo que es la transformación de la metadata. Dime. me gustaría como puntualizar algo de la minería de datos, porque la minería de datos nos permite explorar la calidad del dato. Entonces, extraer datos, porque podemos tener bueno, una big data inmensa y de repente no sirven para nada muchos datos. Entonces, la Así es. minería de datos nos permite lograr sacar algo de esa masa en crudo de datos. Y es muy importante, por supuesto, pero es uno de los pasos previos. Ok, el profesor Laya nos señala la importancia de la ética para la IA, para que la IA se use de manera responsable y transparente, evitar engaños, por ejemplo, en entorno laboral o académico, la confianza con su uso. Tú tocabas algo de lo que es la ética dentro de la IA. Sí, Todo un sí, sí. tema también para desarrollar. Sí, sí, todo un tema para desarrollar, el tema de la ética. De hecho, lo tocamos allí muy puntualmente porque es importante, porque no podemos confiar ciegamente en la forma superficial de acercarnos a la inteligencia artificial, sino que hay que hacerlo con seriedad. Porque podemos, por ejemplo, el sesgo algorítmico, cuando estamos entrenando un chatbot, los datos que estamos incorporando a ese chatbot que va a aprender, que es una inteligencia que se va a autoorganizar
y que va a seguir aprendiendo, pero ya de antemano parte de un pequeño sesgo. Y eso es importante de revisar. Elizabeth Panza nos señala, considero que la inteligencia artificial viene a mejorar todos los procesos en las organizaciones. Totalmente de acuerdo y coincide con todo lo que tú vienes señalando. Sí, exacto. La doctora Carlene Ferguson nos dice, la capacidad de adaptación de quienes conforman la empresa sigue siendo vital para apropiarse de las herramientas que surgen y verlas como una posibilidad de destacarse y no como una amenaza. Tú lo decías, es Exacto. un complemento, Es un es un complemento. complemento. Y que Y hoy la en día empresa, definitivamente perdón, y la empresa tiene que revisar su infraestructura. Necesita una infraestructura, una preparación, una formación para asumir soluciones de inteligencia artificial. Claro que es vital la estructura de la organización, la infraestructura con la que cuenta. Sí, aquí hay un comentario bien interesante de Carlos Riva. Dice que hay un caso de éxito, doctora, de inteligencia organizacional en Brasil, qué bien. con Sí, las experiencias de Ricardo Samier en Senco, una organización donde no hay jefes ni secretaria. Doctora Libé, me gustaría su opinión. sí, excelente. De hecho, Brasil, increíble, cuando uno busca artículos científicos, una de las mayores producciones, no decir la mayor de todas, pero sí un volumen bastante significativo está en Brasil. Y sí, claro que sí. Y uno de los primeros pasos que se dan es precisamente romper con esa estructura, con la estructura jerárquica. Y me parece excelente el caso que trae a colación. Por supuesto que sí, es excelente. Que sí se puede. Eli, Lino Gutiérrez nos dice, buenas noches, la inteligencia artificial es un arma de doble filo. ¿Qué opinas de ese comentario, Lisbeth? Sí, porque es un arma de doble filo, porque si conservamos esos sesgos en la inteligencia artificial, que de hecho una de las críticas que se le hizo a la inteligencia artificial al principio, cuando empezaron a entrenarla, algunos datos o el insumo tenía sesgo discriminatorio, de raza, de cultura, etcétera. Y entonces queda como una semilla, como implícito allí que se va a reproducir. Entonces, es una amenaza de doble filo porque si lo que queremos es un mundo mejor, no podemos replicar nuestra inteligencia en las máquinas trayendo los mismos sesgos y vicios de la inteligencia humana. Aquí hay un hermoso comentario de Ángel Rivas. Dice, doctora, ha dado una distinción impecable de inteligencia organizacional y de inteligencia artificial. Es comprender bien cada parte. Excelente. Escribe para usted Ángel Rivas. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar por allí presente. Miroslava Cornieles nos dice, con esa manera de comprar ya no iremos a los centros comerciales de shopping, tendrán que adecuarse las tiendas a ese modelo de negocio. Bueno, también yo diría, con estos nuevos modelos de negocio, definitivamente espacios como estos vienen a romper paradigmas y Sí, a sí, romper las estructuras tradicionales de lo que era la educación. ¿Cómo hacemos nosotros en este mundo global, en este mundo de gestión de conocimiento, solamente encerrarnos en cuatro paredes? Así que de verdad sí es. que Y es que lo novedoso es la ultra personalización. Nos consiente, nos crea la ilusión. O sea, la inteligencia artificial sabe lo que hace. Bueno, y lo humano. Recuerden, estos dos expertos que yo cité, la investigadora de Microsoft y el genio a nivel de los algoritmos de reconocimiento, ellos dos siempre hacen énfasis en sus diferentes conferencias, no solamente ellos, la mayoría de estos expertos hace esa acotación de la importancia del conocimiento humano en la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial se complementa con lo mejor. O sea, la idea es que la inteligencia artificial se complemente con lo mejor de lo humano y lo humano se complemente con lo mejor de las máquinas. eh, la inteligencia híbrida. Me encanta ese concepto porque ilustra mucho lo que estamos viviendo cuando hablamos de una inteligencia híbrida. Por supuesto
que si estamos en otro contexto, estamos hablando de un contexto muy pragmático, el de la empresa, pero si ya nos ponemos un poco más filosóficos, más sociológicos respecto a las implicaciones, pues podríamos encontrar ciertas eh, críticas, cuestionamientos, pero nada que no podamos mitigar, nada que no podamos mitigar. Pensamiento crítico siempre va a ser importante. Muy bien, doctora Lisbeth. Volvemos aquí a recordar a todas las personas que se conectaron de Barinas, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, Portuguesa, Lecherías, Cuba, Estados Unidos, Colombia, Guatemala. Muchos Wow, fans, Lisbeth. muchas gracias. De verdad que estoy emocionada. Todo este Ay, conocimiento, ponerlo al servicio de la gente, para mí eso es muy importante. Tantas veces yo he soñado sola, al principio, sola, ya no, pero sola con este tema de la inteligencia organizacional y creo que llegar a las personas con este tema es fabuloso. De hecho, una de las intenciones de mi consultora LG Inteligencia Organizacional es hacernos conscientes de esto y ahora más que nunca con la inteligencia artificial. excelente, doctora. Aquí hay un comentario de Ángel Riva. Dice, importante la temática de inteligencia artificial. Tiene que ver con datos. La inteligencia organizacional tiene que ver con la gente y cómo éstas se relacionan entre sí desde la gestión del conocimiento. De verdad que, doctora Lisbeth, excelente todo lo que has hecho, todo lo que has dicho a lo largo de toda tu presentación. No sé si de nuevo te escondiste para tomar agua. Sí, exactamente. Estoy bien. Te decía, ¿verdad? De todas las cosas bonitas que han ocurrido a lo largo de toda tu exposición. Así que Bueno, bueno, debo agradecerte por compartir tus valiosos conocimientos con nosotros. Ha sido de verdad todo un placer escucharte. gracias. De igual manera, le damos gracias a todo el equipo que tras cámara de BL Soluciones hace posible que estos encuentros sean hoy una realidad. Así como tú, yo también en mi almohada soñaba cómo hacer, ¿verdad?, que el conocimiento sea lo global de la universidad donde nosotros venimos, pues es una universidad de cuatro paredes. Hace muchos años atrás, en el año 2005, inicié el proyecto de educación a distancia, en el 2009 lo hicimos una realidad. Hoy hago una realidad llevar estos espacios a través de comunidades. Hemos venido creando comunidades de aprendizaje. Una de estas comunidades es Hablemos de IA. Y hoy, pues contigo hemos compartido un tema por demás interesante. ¿Por qué? Porque es entender lo que es la inteligencia organizacional, de qué manera la inteligencia artificial puede apalancar todo ese conocimiento y que aquí lo que vale es la complementación, lo que vale es la unión y esa experiencias híbridas y esos conceptos de cómo nosotros podemos utilizar y maximizar el uso de ambas a través de la unión quedó de verdad de maravilla. A todos los que nos escucharon y nos vieron por este canal, por su participación y recordarles que este evento quedará grabado en nuestro canal. Y les invitamos, por supuesto, a suscribirse para que nos sigan viendo. Vamos a tener más actividades. Recuerden pues que nuestra comunidad se llama Hablemos de IA. Algunas palabras de despedida, doctora, de verdad un placer para nosotros haberla tenido toda esta noche, compartir con usted. Gracias. Claro que sí. Agradecimiento con BL Soluciones, agradecimiento con la doctora Dexi por permitirme este espacio de Hablemos de IA para exponer también mis inquietudes y este tema de gran relevancia para todos. Agradecer de corazón todas esas personas que nos han acompañado durante todas estas horas. Creo que ha sido un bastante tiempo que hemos invertido y el tiempo es muy valioso. Yo creo que es la moneda más valiosa que tenemos. Así que gracias a ustedes y a la orden. Ubíquenme, por favor, en mis redes sociales. Eh, si necesitan algún tipo de conferencia, de asesoría, pues por acá voy a estar. Y bueno, cerrar esto agradeciendo a la doctora Dexia Suárez, pero también a su hija, a su esposo y a todo el equipo de trabajo que hay detrás de BL Soluciones,
mis felicitaciones por todo este trabajo tan hermoso que trasciende muchas cosas. Es decir, estamos haciendo organizaciones inteligentes. Así que Así es, muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Lisbeth. Así que nos despedimos, como decimos aquí, chao. Chao.